Hola, sean todos bienvenidos a nuestro stand en donde estamos presentando nuestro cartel científico, la relación entre factores de la personalidad y conductas y cogniciones sexuales, un estudio correlacional. Esta investigación fue realizada por Álvarez Sofía y Jiménez Rodríguez Ángela, miembros de la Universidad Católica Santa María la Antigua. A modo introductorio, debemos recordar que la personalidad es un patrón de conducta y pensamiento que se mantiene relativamente estable en diferentes situaciones a lo largo de la vida. Esto en base a distintos teóricos, específicamente a Feist y Roberts 2014. Nuestra investigación nace de la incógnita de si los rasgos de personalidad, los cuales tienen gran influencia sobre la conducta social, las elecciones de carreras y los estilos de crianza, tienen un efecto tangible sobre las conductas y pensamientos de índole sexual. Nuestra investigación busca comprobar si la personalidad o los rasgos que conforman la misma, puesto que estamos utilizando la teoría de la personalidad de Raymond Cattell, que plantea que la personalidad está compuesta por distintos rasgos, entre los cuales están los rasgos comunes que están presentes en muchos individuos, también los rasgos singulares que son específicos de cada individuo y los rasgos fuentes, que son aquellos individuales en cada persona y de donde nace la individualidad que caracteriza a cada individuo. La investigación busca comprobar si estos rasgos ya descritos son un patrón estable en distintas situaciones, como plantea las teorías del constructo de la personalidad. Entonces, es importante saber que nuestra investigación cuenta como antecedentes las investigaciones desarrolladas por Sierra, Álvarez y Castro y Miró en 1995, en donde estos encuentran que las personas introvertidas, es decir, con factores introvertidos, presentan más fantasías sexuales correspondientes a la intimidad. Renaud y Byers surgen con los términos cognición sexual y cognición sexual positiva y negativa en 1999, lo cual se vuelve una variable sumamente fuerte en nuestra investigación, puesto que construimos lo que va a ser conocido como la personalidad sexual en base a las cogniciones sexuales y las conductas sexuales que nuestros sujetos presentaron. Además, como antecedentes, tenemos a Moyano y Sierra 2013, donde estos correlacionan lo que son los rasgos de personalidad con las cogniciones sexuales positivas y negativas. Y por último, pero no menos importante, también tenemos como antecedente a Heaven et al. 2003, donde estos investigadores correlacionan y hablan sobre la correlación existente entre la personalidad y la conducta sexual que presentan los individuos. Entonces, ahora, hablando un poco del planteamiento de nuestra investigación se centró específicamente en la pregunta: ¿qué factores de la personalidad influyen en las conductas y cogniciones sexuales y viceversa? Nosotros planteamos la existencia de una personalidad sexual, la cual fue definida por David Schmidt en el 2011, puesto que este plantea que la personalidad sexual aparece solamente en los ámbitos íntimos sexuales de las personas, en donde la personalidad social, que es aquella que generalmente manifestamos, puede llegar a cambiar o pueden llegar a cambiar algunos de los factores que forman el núcleo de esta personalidad social. ¿Por qué es esta investigación importante? Es importante porque existe una falta de investigación y conocimiento tanto en nuestro país, Panamá, como a nivel mundial sobre la posible correlación entre la personalidad y las conductas y cogniciones sexuales. Es algo que no se ha estudiado y que de estudiarse a más profundidad podría ayudar al campo específicamente de la psicología clínica y psicología sexual, de esta manera ayudando al tratamiento de distintos trastornos eh, centrados o bastante allegados a lo sexual. El objetivo principal de nuestra investigación es aportar a la teoría de la personalidad y al tratamiento de la personalidad desde una perspectiva distinta, quitando estigma y tabú
de la misma, brindando conocimientos que ayuden a entender mejor la correlación entre personalidad y disfunciones sexuales, con el propósito de que haya una mayor comprensión en el tratamiento de las mismas. Ahora, hablando un poco de nuestros objetivos como investigación, nosotros tuvimos un objetivo principal, que era describir la relación entre los factores de la personalidad y las cogniciones y conductas sexuales, determinando si la personalidad es estable en los distintos estados o si es posible que ésta fluctúe en ámbitos sexuales. Nuestros objetivos específicos fueron varios, entre los cuales se encuentran el definir la relación entre la personalidad social y la sexual, el describir la relación de la personalidad en las conductas sexuales y las elecciones de las mismas, analizar la relación entre la personalidad y las posibles cogniciones sexuales que puedan aparecer en los individuos, explorar la relación entre los 16 factores de la personalidad y las cogniciones sexuales, conocer cómo se correlacionan los 16 factores de la personalidad con la conducta sexual, detectar cuál de los 16 factores de la personalidad tiene un mayor efecto en las cogniciones sexuales y, por último, pero no menos importante, determinar cuál de los 16 factores de la personalidad tiene un efecto mayor en las conductas sexuales. La metodología. Esta es una investigación transversal y aplicada, un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y no experimental. La población utilizada fueron personas residentes de la República de Panamá, entre los 18 y 25 años de edad, que asisten a la universidad y hayan tenido previamente relaciones sexuales. La muestra fueron 20 adultos con estas características antes descritas, y se realizó un muestreo por conveniencia según la accesibilidad y proximidad de los sujetos. Variables e instrumentos. Se empleó una entrevista sociodemográfica semiabierta, la cual nos permitió clasificar a los participantes y brindó datos importantes para realizar las conclusiones. El test de personalidad de los 16 factores de Cattell, que identifica el tipo y rasgos de personalidad que el participante tenga, siendo esta información vital para poder responder nuestro objetivo principal. El Sexual Cognition Checklist de Byers y Renaud, que busca que el participante pueda reportar la frecuencia y el tipo de pensamiento que tienen sobre aspectos sexuales, siendo estos de una naturaleza íntima, exploratoria, sadomasoquista o impersonal. Y la entrevista de conductas sexuales, que fue adaptada del Sexual Cognition Checklist de Byers y Renaud, que busca que el participante pueda identificar las conductas sexuales que practica, nuevamente de naturaleza íntima, exploratoria, sadomasoquista o impersonal. Los resultados. Se realizaron análisis de correlación y pruebas TD-Student para determinar si existía una relación entre las variables. En esta primera tabla se detalla las características de los participantes de la investigación. La edad media de estos fue de 20.65 años y alrededor del 65% eran varones. El 75% eran panameños. 70% se encontraban solteros, 60% se identificaron como heterosexuales y el 65% se encontraban manteniendo relaciones sexuales actualmente. Al observar las correlaciones entre los 16 factores de la personalidad y las cogniciones y conductas sexuales, resumidas en esta tabla 2,1, resultaron múltiples correlaciones significativas. Las cogniciones íntimas, que son los pensamientos relacionados con la búsqueda del placer y disfrute mediante el compromiso profundo con un número limitado de parejas sexuales, se correlacionaron positivamente con complejidad y curiosidad intelectual. Las cogniciones exploratorias, que son los pensamientos sobre prácticas sexuales no comunes y una excitación a través de la variedad sexual, se correlacionaron negativamente con reserva cognitiva y positivamente con complejidad intelectual. Las cogniciones sadomasoquistas, que son pensamientos en los que una persona ejerce dominancia mientras que la otra se somete al control de la primera, incluyendo la resistencia o provocación de dolor durante la excitación sexual, se correlacionaron positivamente con asertividad y empatía y negativamente con reserva cognitiva. Las cogniciones impersonales, pensamientos que no involucran a otras personas, como el interés por fetiches, ropa, películas y
otras manifestaciones sexuales indirectas se correlacionaron positivamente con imaginación y amigabilidad y negativamente con reserva cognitiva. Las conductas impersonales, por su lado, se correlacionaron negativamente con reserva cognitiva y positivamente con amigabilidad. Los resultados más significativos de las pruebas TED-Student realizadas se pueden observar en estos dos diagramas de caja. En la primera gráfica observamos que los introvertidos, en promedio, tienen un mayor nivel de cogniciones sadomasoquistas que los extrovertidos. En el segundo diagrama podemos observar que las personas que están en relaciones, en promedio, tienen más cogniciones exploratorias que aquellas que están solteras, lo que se puede deber a una mayor sensación de seguridad con la pareja o a deseos de experiencias diferentes o novedad. Podemos, tanto en las personas solteras como en las que se encuentran en una relación, observar una tendencia a los introvertidos tener un promedio más alto de cogniciones exploratorias en comparación a los extrovertidos. Bueno, ahora hablando un poco de las conclusiones, podemos definitivamente aportar que se cumplió los objetivos específicos de nuestra investigación. Por ende, pudimos cumplir el objetivo principal y en el cual se buscaba determinar si las personalidades eran estables entre sí y congruentes entre sí. Asimismo, también se pudo ver que efectivamente la personalidad tiene una correlación con lo que son las conductas y las cogniciones sexuales, aunque esta correlación favoreció a nuestra investigación, puesto que encontramos que hay factores de la personalidad que, por ejemplo, son extrovertidos, que van de la mano con conductas y cogniciones esperadas para las personas introvertidas. Entonces, definitivamente podemos afirmar que la personalidad social y sexual no presentan una correlación clara entre ellas, puesto que fluctúan dependiendo de la persona. Esto nos lleva a concluir que la persona en su personalidad social y sexual son independientes una de la otra. Adicional, se han obtenido datos que no habían sido observados en investigaciones similares de este tipo, como por ejemplo la relación negativa entre la reserva cognitiva y las cogniciones y conductas sexuales. Además, las pruebas TED-Student confirman que los rasgos extrovertidos, como las conductas exploratorias, se correlacionan positivamente con personas que se asocian con la personalidad introvertida. Ahora, estas conductas exploratorias se refieren a las conductas de carácter exploratorio en el ámbito sexual, que es algo que investigaciones anteriores, aunque no habían llegado a explorar, sí habían predecido que se podría afirmar que existen dos tipos de personalidades distintas y que las personas introvertidas podrían presentar factores extrovertidos en el ámbito sexual. Las dos investigadoras concluimos en que es necesario realizar estudios a más grande escala de este tema, con una muestra muchísimo mayor, para poder ir obteniendo resultados concluyentes que nos permitan trabajar con una aproximación teórica basada en una muestra realmente representativa. Esto se une también a las recomendaciones que presentamos ahorita mismo, puesto que los avances obtenidos por nuestras personas definitivamente ponen en tela de duda aquello que se ha discutido y se ha afirmado hasta el momento sobre la personalidad, puesto que siempre habíamos asumido que la personalidad en general era estable en todos los tipos de situaciones que una persona puede experimentar a lo largo de su vida. Sin embargo, esta investigación e investigaciones correlacionadas, por ejemplo, a ciertos rasgos que aparecen cuando las madres dan a luz o cuando la persona está pasando por algún tipo de trastorno psiquiátrico, nos hacen pensar que la personalidad tal vez no es tan estable como los teóricos habían dicho, o que pueden existir distintas variantes de la personalidad. Adicional a eso,
Como recomendaciones brindamos el aumentar la muestra tanto en edad como población, recordando que nosotros trabajamos mayoritariamente con adultos jóvenes universitarios, que tal vez están un poco más abiertos a lo que es la sexualidad o que al contrario no han podido explorar su sexualidad a manera completa. Entonces sugerimos ampliar la muestra para que sea más descriptiva de la población panameña y por ende esto llevaría a plantear resultados que realmente representan a la población y esto llevaría a desarrollar teorías que representen realmente a la población. Adicional, contar con herramientas, con más herramientas de índole tecnológico. Esta investigación fue realizada durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, por lo cual fue realizada de manera virtual, lo cual fue muy interesante porque se ha mostrado en distintas eh, teorías y en distintas investigaciones que el aislamiento o el estar solo tiene un efecto bastante importante en la persona y su capacidad de ser honesto. Entonces, sentimos que una recomendación válida es tener más herramientas que sean más sensitivas a las temáticas que se tocaron en esta investigación, como lo son la sexualidad y sus aristas, y sí notamos al aplicar las distintas escalas que algunos participantes se cohibían con lo que se refería a las conductas o cogniciones sexuales y esto, aunque para nosotras no representó abandono de la investigación, pudo haber pasado o pudo haber alterado las respuestas que los participantes brindaban con la intención de no ser juzgados por nuestra persona o no ser juzgado por personas que tal vez no conocían. Entonces sí sugerimos hacer las herramientas, plantearlas de una manera un poco más tecnológicas, que no tengan tanta valoración por parte de las personas que evalúan y de esta manera permitiéndole al participante ser honesto consigo mismo sin miedo a ser discriminado o juzgado. También contar con cuestionarios más homogéneos que se faciliten a la traducción estadística y que se aproximen de manera acertada a lo que se busca medir, tanto las cogniciones como las conductas sexuales. Las investigadoras hicimos una adaptación del Sexual Cognition Checklist y creamos lo que fue la escala de conductas sexuales. Sin embargo, una vez ampliada la investigación, podríamos desarrollar escalas diseñadas específicamente para la muestra panameña, tanto de cogniciones como de conductas sexuales, y tomar en cuenta el tema que buscamos explorar y teorizar sobre. Entonces, muchísimas gracias por escuchar nuestra exposición. Si tienen alguna duda, pueden hacerla mediante el bot de chat que vamos a tener disponible o pueden escribir al correo a tjimenezr@usma.com.pa. Gracias.